Bueno, muy bien, muy buenos días, buenas gracias a todos. Muchísimas gracias, ya veo que hay mucha gente conectada. Gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia, en nuestras aulas abiertas. Damos continuidad a este trabajo interdisciplinar que estamos haciendo con el grupo de Oncología y de Hematología del Hospital Alma Mater. Para el día de hoy, la doctora Caterina Villamizar, que es fellow del programa de cuidado intensivo, nos va a presentar el manejo perioperatorio del paciente llevado a cirugía citorreductora más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Una cosa muy novedosa, creo que para la mayoría de intensivistas. Al final de la presentación de Caterina, recuerden por favor utilizar la herramienta para levantar la mano, hacer sus preguntas o hacer algún comentario adicional. Muchísimas gracias a todos de nuevo y adelante, Caterina. Buenos días. El tema entonces que vamos a tratar el día de hoy es el manejo perioperatorio del paciente llevado a cirugía citorreductora y quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, enfatizando, claro, en el manejo posoperatorio, que es el que nos corresponde en las unidades de cuidados intensivos. Inicialmente, pues, hablaré de un contexto epidemiológico, de la incidencia del cáncer pues, a nivel del país, de la incidencia y prevalencia de estas metástasis peritoneales y los cánceres primarios peritoneales, una historia del origen de esta cirugía, las indicaciones pues actuales que tiene, el manejo pre, intra y posoperatorio, enfatizando en el posoperatorio y finalmente pues unas conclusiones. Entonces, estas son estadísticas extraídas de GloboCan. La incidencia mundial del cáncer está estimada en 10 millones de personas año. De estos cánceres, alrededor del 5 al 46% pueden desarrollar metástasis peritoneales y estas metástasis son un indicador de mal pronóstico para los pacientes, impactan su sobrevida y también su calidad de vida, generando eventos como obstrucciones intestinales, ascitis, dolor. Estamos observando acá entonces el mapa de la prevalencia global de cáncer. Este es un mapa que se construyó en el año 2020, que como les digo tiene pues acceso libre a través de la web, y vemos que la prevalencia para Colombia está en el rango de 209 a 309 casos por 100.000 habitantes. Estamos observando acá la mortalidad, también estimada para el año 2020, y vemos que Colombia está en el grupo de mortalidad de menos de 74.9 casos por 100.000 habitantes. Igual, pues, llama la atención que esta es una patología, pues el cáncer agrupa muchas patologías y que estas patologías, pues, actualmente son altamente incidentes, prevalentes y tienen un impacto en la mortalidad de la población. En total, pues para el año 2020 se estimaba que el número de nuevos casos para el país fueron 113.221, el número de casos prevalentes acumulado en los últimos 5 años 293.524 con 54.987 muertes. Y cuando vemos, pues por grupo, agrupando pues de acuerdo al sexo, entonces en los hombres lo más frecuente es el CA de próstata, seguido del cáncer de estómago, del cáncer de colon y recto, del cáncer de pulmón y pues ya otros grupos de cáncer. Vamos a ver, por ejemplo, cómo esta cirugía puede estar indicada para pacientes con cáncer de estómago y colon y recto que tienen metástasis peritoneales aisladas sin comprometer otras regiones corporales. En las mujeres, entonces, el más incidente es el cáncer de seno, seguido del de colon y recto, de cuello uterino, de tiroides y de estómago. Encontramos otra vez acá el de colon y recto y estómago entre las causas más frecuentes. Esta es la mortalidad pues asociada a los diferentes tipos de cáncer. Algunos, si bien son altamente prevalentes, tienen una mortalidad menor de acuerdo pues al estadio de diagnóstico y al manejo. En relación pues a la historia de esta intervención quirúrgica, la citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, también conocido como cirugía de Sugar-Baker,
Es importante pues mencionar que hacia el año 1930 el doctor Meigs describió por primera vez la citorreducción en cáncer de ovario. Él lo acompañó de quimioterapia sistémica o radioterapia. Posteriormente, en 1960, los doctores Munnen y Griffith hablaron de cómo impactaba en la sobrevida el manejo con citorreducción, buscando dejar lesiones residuales menores de 2 centímetros. En 1969, el doctor Long reportó con éxito una terapia regional agresiva en pacientes con pseudomixoma peritoneal. Entonces vemos que las primeras aplicaciones son en cáncer de ovario y en pseudomixoma peritoneal. En 1977, el doctor Spratt diseñó un sistema para perfusión hipertérmica intracavitaria hacia 1979, este mismo doctor trató una paciente con tiotepa para pseudomixoma peritoneal como parte del manejo quimioterapéutico hipertérmico. En 1980, el doctor Sugar Baker investigó la eficacia de esta técnica para una variedad de malignidades gastrointestinales. Entonces, fue uno de los primeros autores que trató de describir y especificar mejor la técnica y diversificó su manejo. Hacia 1980 también se empiezan a describir agentes quimioterapéuticos específicos según la malignidad. En 1981 se realizan ensayos fase 1 que reportan las ventajas de administrar quimioterapia intraperitoneal versus quimioterapia sistémica, específicamente con cisplatino y etopósido. En 1990 se plantea el índice de carcinomatosis peritoneal, que ya vamos a revisar qué es y pues con qué fines es utilizado. En 1995, el doctor Sugar Baker describe formalmente la técnica. Ahorita vamos a ver pues esa publicación que realizó. Hacia el 2000 ya se describe el score de citorreducción, que es un score que se calcula después de realizar la cirugía y que tiene un valor pronóstico importante. Actualmente, entonces, ¿en qué escenario se puede aplicar esta técnica quirúrgica? Están en los tumores primarios peritoneales, como son el pseudomixoma peritoneal y el mesotelioma peritoneal, o en tumores como el cáncer de ovario, cáncer gástrico, colorectal o de apéndice, que tengan una extensión exclusivamente pues, a peritoneo, que no tengan comprometidos otros sistemas u órganos. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces se hace una citorreducción que implica erradicar todos los tumores macroscópicamente visibles en los órganos y el retiro del recubrimiento de la cavidad peritoneal. Esta cirugía puede implicar incluso algunos de estos órganos, incluso ir más allá de ellos. Por ejemplo, resección de mi colon derecho, vaso, vesícula, aumento mayor y menor, parte del estómago, peritoneo pélvico, capsulectomía de hígado, remoción de útero y ovarios, y puede ser menos o puede ser más de acuerdo pues a lo que se encuentre en el paciente. Adicionalmente, después de esta fase de citorreducción, que es esta fase pues de extracción, en donde hay un pues posible sangrado abundante, en donde hay pérdida de líquido también por la exposición de las vísceras, viene una parte de quimioterapia hipertérmica tópica que busca tratar la enfermedad residual, tratar esa enfermedad que no era macroscópicamente visible, que no se pudo retirar, pero que queda allí pues en la cavidad peritoneal. Esta es la publicación del año 1995 que les comento que realizó el doctor Sugar Baker, en donde describió la técnica de la cirugía. La técnica pues ha presentado diferentes ajustes y variaciones con el transcurrir del tiempo, pero básicamente él en esta publicación muestra pues las diferentes abordajes para hacer omentectomía mayor, esplenectomía, peritonectomía de cuadrante superior izquierdo y superior derecho, omentectomía menor y colecistectomía, peritonectomía pélvica, resección en manga del colon, antrectomía. La posición, esta es la posición que tienen los pacientes en el intraoperatorio, que es importante pues señalar para nosotros, recordar que esta puede ser una cirugía prolongada y que, por ejemplo, debemos estar pendientes en el intraoperatorio pues al manejo de las zonas de presión. Es una posición de litotomía modificada. Y vemos acá, por ejemplo, él representa ahí en su publicación los diferentes abordajes que realizan los cirujanos para poder realizar la resección. Adicionalmente, pues como les comentaba, hay una fase citorreductora, luego una quimioterapia hipertérmica y posteriormente pues los pacientes quedan con algunos drenes que permiten vigilar el comportamiento
de las diferentes porciones pues, del sitio operatorio. La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica tiene una duración que puede ir de 30 a 120 minutos. ¿Y qué ventajas tiene sobre la quimioterapia sistémica? Entonces, uno, que disminuye la exposición sistémica a los agentes quimioterapéuticos y que la llegada al sitio de acción no va a depender del flujo sanguíneo regional. Que es importante tener en cuenta que la penetrancia es de 2 a 5 milímetros y de allí la importancia de resecar todas las lesiones macroscópicamente visibles. ¿Por qué se hace hipertérmica? Se ha visto que a temperaturas de 39 a 43 grados aumenta la penetrancia y la respuesta a la quimioterapia. Temperaturas mayores a 43 grados no se usan porque conllevan a un proceso pues, de muerte celular de necrosis de células pues, del paciente no oncológicas. En relación a cómo se realiza la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, inicialmente se hacía una técnica que es la que vemos a la izquierda llamada técnica del coliseo abierto y básicamente se dejaba, después de hacer la citorreducción, se dejaba la cavidad abierta con el agente quimioterapéutico, el cirujano pues como que removía este agente dentro de la cavidad para facilitar la penetrancia a los tejidos. Sin embargo, eso tenía una limitante y pues era la exposición del equipo quirúrgico a estos agentes que también pueden ser nocivos. Posteriormente se desarrolla pues la técnica cerrada y básicamente después de la citorreducción se cierra piel y se deja dentro de la cavidad los agentes quimioterapéuticos pues se deja por un tiempo con un sistema que ayuda o facilita pues la circulación del agente para tratar de lograr a los diferentes lugares, llegar a los diferentes lugares. ¿Qué agentes se usan? Entonces se usa, los más usados son mitomicina C, cisplatino, oxaliplatino y 5-fluoruracilo. Ya vamos a ver qué impacto puede tener esto en los pacientes en relación pues a la mielosupresión, a la lesión renal y demás. Entonces es importante conocer con qué realizaron pues la quimioterapia en nuestros pacientes. ¿Qué pacientes son candidatos? Entonces se evalúan diferentes aspectos. Uno, la conveniencia quirúrgica de realizar el procedimiento y para esto va a ser importante el índice de carcinomatosis peritoneal. Otro, el estado físico de los pacientes y sus comorbilidades y basados en eso se hace una estimación de la morbilidad postoperatoria y pues del beneficio de la intervención. Estos son pues como algunos de los factores de buen y mal pronóstico que resalta la Peritoneal Surface Oncology Group, el Peritoneal Surface Oncology Group International. Entonces, ellos que dicen, factores sugestivos pues de un buen resultado después de la cirugía. Uno, que el paciente tenga una condición médica basal adecuada, que se logre pues una citorreducción completa o macroscópica pues completa, que el nivel de el nivel de compromiso peritoneal pues no sea tan alto, que no haya compromiso fuera del abdomen y la pelvis, que las metástasis hepáticas sean bien delimitadas, que no sean pues tan grandes y se puedan hacer resecciones en cuña hepática. Eso es principalmente. Y factores pues de mal pronóstico, que el paciente pues tenga una mala clase funcional basal, que la enfermedad haya progresado rápidamente, que haya tenido previamente intervenciones quirúrgicas abdominales o radioterapia abdominal y pues es importante tenerlo en cuenta en el momento de tomar decisiones. En relación al PCI o índice de carcinomatosis peritoneal, fue propuesto por Sugar Baker, desarrollado en el año 1996, y lo que busca es evaluar la extensión del compromiso peritoneal. Entonces, básicamente se divide pues como en 12 regiones la cavidad peritoneal y se asignan de 0 a 3 puntos de acuerdo a si hay tumores, si no hay tumores, si hay tumores hasta de 0.5 centímetros, si hay tumores hasta de 5 centímetros o mayores de 5 centímetros. Y el score máximo es 39. ¿Cómo se estima este score? Los cirujanos ven una estimación mediante imágenes o la laparoscopia exploratoria previa se dice que en general pues son candidatos los pacientes que tengan scores hasta 25, pero ya pues de acuerdo al contexto y demás, ellos determinan si proceden o no con la cirugía. Hay otro score que les comentaba, que es el score de citorreducción. Este se calcula pues ya después de que se ha hecho la resección
del compromiso pues peritoneal. Y básicamente es basado en el tamaño de las lesiones que quedan remanentes, que de pronto pues no se pueden sacar por alguna u otra razón. Fue desarrollado en el año 2000 por los doctores Glegen y Gili, y el objetivo es que al menos este score sea pues de 1 o menor a 1. ¿Por qué? Porque es un factor pronóstico. Entonces, en la medida en que se deje el mayor número de lesiones, pues es mayor el riesgo y pues la mortalidad a corto plazo es mayor. ¿Cuál es la morbilidad y la mortalidad asociadas a la intervención? La mortalidad se ha reportado por los autores entre el 0.5 y el 5%, la morbilidad entre el 16 y el 51%, la variación en la morbilidad está dada, 1, pues por las definiciones de morbilidad que usan los estudios, 2, por el tipo de cáncer y en la cantidad pues de la resección que se haya dado, por el estado clínico previo pues del paciente. Las complicaciones más usuales son perforación intestinal, fuga anastomótica, formación de fístulas, sepsis, lesión renal aguda, eventos trombóticos y complicaciones cardiorrespiratorias. ¿Qué se ha visto que disminuye la incidencia pues, de morbilidad y mortalidad? 1, la selección cuidadosa de los pacientes, y 2, el adecuado cuidado perioperatorio por un equipo multidisciplinario. Esta es una publicación del 2018, corresponde pues a un estudio multicéntrico, abierto, fase 3, que incluyó 245 pacientes con cáncer de ovario. Habían recibido pues previamente 3 ciclos de carboplatino y paclitaxel y fueron llevados a citorreducción buscando unos lesiones residuales menores a 10 milímetros. Y se comparó un grupo con citorreducción solamente versus citorreacción más quimioterapia hipertérmica con cisplatino. El desenlace primario que ellos vieron fue la sobrevida libre de recurrencia de tumor, y que se veía pues que cuando se lograba estas lesiones de menos de 10 milímetros y quimioterapia hipertérmica con cisplatino, la probabilidad de sobrevida era mejor a los 5 años. En relación entonces a las complicaciones que ellos observaron, vemos aquí reportadas. La incidencia de infección fue ligeramente mayor pues en el grupo que fue llevado a cirugía con quimioterapia hipertérmica versus solo cirugía. Los eventos embólicos pulmonares fueron, los trombóticos en general fueron mayores en los eventos en los pacientes llevados a cirugía más quimioterapia hipertérmica, también de rescatar las alteraciones electrolíticas. Este es otro estudio, en este caso es un estudio aleatorizado, fase 3, que se realizó en 13 centros oncológicos de Francia, y ellos lo que hicieron fue en pacientes entre edades comprendidas de 18 a 70 años con cáncer colorectal y metástasis intraperitoneal, con un índice de carcinomatosis peritoneal menor a 25, los llevaron a resección macroscópica versus resección macroscópica más oxiplatino intraperitoneal y fluorouracilo sistémico. El desenlace primario que observaron ellos fue la sobrevida. En este grupo particularmente no se impactó la sobrevida. Algunos autores pues aducen a la baja dosis o la dosis pues que ellos usaron de agentes quimioterapéuticos, y vemos acá entonces en la derecha cuáles fueron pues las complicaciones de este grupo de pacientes. Entonces, en el grupo de citorreducción más HIPEC, el 42% de los pacientes presentaron cualquier tipo de complicación, el 27% complicaciones intraabdominales, el 27% extraabdominales. Dentro de las complicaciones hematológicas, las más frecuentes fueron la neutropenia y la trombocitopenia. Entonces, vemos que es una cirugía que tiene pues una morbilidad importante. Este estudio es interesante porque nos muestra cómo la experiencia de los grupos impacta los desenlaces. Esta es la experiencia del Hospital de St. George en Sydney, que es el centro de tratamiento de malignidad peritoneal en Australia. Es una publicación pues del año 2007, pero ellos agrupan su experiencia en 2 grupos. El primer grupo, los 70 primeros pacientes que operaron; el segundo grupo, los 70 pues siguientes pacientes que operaron. La mortalidad global de ambos grupos fue del 4%, la morbilidad moderada del 44% y severa del 20%.
la estancia hospitalaria promedio de estos pacientes fue de 30 días. Aquí vemos pues las características de ambos grupos en relación pues al grupo 1 y grupo 2. No se veían diferencias significativas en cuanto a la edad, el sexo, el tipo de cáncer que fue llevado pues con más frecuencia a esta cirugía fue el pseudomixoma peritoneal, seguido de la carcinomatosis peritoneal por cáncer colorectal y el mesotelioma peritoneal. Bueno, y entonces, ¿qué tuvieron ellos? En el grupo 1, o sea, los primeros 70 pacientes que operaron, la morbilidad moderada era mayor respecto a la de, la morbilidad severa era mayor respecto a la del grupo 2. Vemos que 21 pacientes presentaron morbilidad severa versus 7 pacientes. Entonces hubo una reducción significativa del 30 al 10% de la morbilidad severa. También se vio que tuvieron menor requerimiento transfusional, un menor tiempo de duración de cirugía y un menor tiempo de estancia en UCI. Aquí vemos los meses de sobrevida tras la resección. También se comporta diferente al tipo de cáncer. Entonces, a los que mejor les fue a los pacientes con pseudomixoma peritoneal, seguidos pues con los de mesotelioma peritoneal y de los de cáncer de colon y recto. Bueno, esta es la morbilidad y mortalidad reportada para high-tech macitorreducción en pacientes con SEA gástrico operados en el Hospital Universitario de Pekín. En total, ellos hablan de una morbilidad del 20%, morbilidad pues menor a la reportada por otros estudios, dada por abscesos, fístulas, fuga anastomótica, leucopenia, anemia, trombocitopenia y lesión renal, y una mortalidad del 4%, identificando como factores de riesgo para complicaciones la edad avanzada y el alto grado de compromiso peritoneal. Entonces, en este punto es en donde vamos a ver que es importante saber pues cómo definieron la morbilidad cada uno de los grupos. Entonces, este es un estudio prospectivo, 2004-2015, que se hizo en el Nebraska Medical Center. En total tenía 881 pacientes y ellos decían, si nosotros definimos la morbilidad según la clasificación de Crevien-Dindo, que es la que está a la izquierda, versus la clasificación NSI-1 CTCAE versión 4.0, vamos a ver entonces cuánto nos da de morbilidad en los pacientes. Entonces, en estos 881 pacientes, ellos veían que la morbilidad del grupo por Dindo era significativamente menor respecto a la morbilidad con la clasificación de NSI-ZCA. Vemos adicionalmente acá algo importante de este estudio, y es que ellos nos muestran que el 87% de las morbilidades identificadas se vieron en los primeros 30 días después de la cirugía. Entonces, pues el cuidado debe estar allí presente de forma rigurosa. En relación al manejo perioperatorio, es importante pues tener un equipo multidisciplinar que incluye la participación de los cirujanos, de los anestesiólogos, de cuidado intensivo, enfermería especializada, oncología, psicología, nutrición, fisioterapia. Vamos a hablar pues sumeramente de las recomendaciones preoperatorias e intraoperatorias, y como les dije, nos vamos a centrar en las posoperatorias. Esta es la guía del grupo de Enhanced Recovery After Surgery. Esta es una asociación sin ánimo de lucro que desde el año 2012 viene proponiendo protocolos para el manejo de pacientes oncológicos. El protocolo pues que inicialmente se propuso fue el de cáncer colorectal, y se ha visto que la estandarización de los procesos mejora los desenlaces de los pacientes, disminuye costos, disminuye tiempo de estancia hospitalaria. ¿Ellos qué nos dicen? Entonces, en el preoperatorio es importante pues hacer una fase de información, educación al paciente. Hay que propender porque se suspenda el consumo de alcohol, porque se suspenda el tabaco. Si hay anemia se debe identificar y tratar. Se debe hacer una prehabilitación con actividad física, una valoración nutricional y pues dar la suplementación necesaria. Hacer pues una valoración del riesgo cardiovascular, un screening de SAOS. Se debe pues también hacer un screening de fragilidad. En relación pues a las medidas de analgesias preoperatorias multimodales, no tienen mayor nivel de evidencia.
así como el uso pues de sedativos y ansiolíticos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Esto es el resultado pues de un consenso de expertos. Cuando se reúnen para hacer el consenso pues en torno a quimioterapia hipertérmica y citiorreducción, ellos que encuentran que la evidencia no es tan alta, las publicaciones pues como para otros tipos de intervenciones no es tan alta. Sin embargo, pues se extrapolan de otros tipos de protocolos y también de acuerdo pues a la experiencia. Importante que el ayuno preoperatorio sea corto y administrar líquidos pues glucosados, incluso hasta 2 horas antes de la intervención. Suspender los agentes antiangiogénicos al menos 5 semanas antes de la cirugía para disminuir el riesgo de complicaciones de sangrado intraoperatorio. Ya pues en el intraoperatorio pues se debe hacer profilaxis antibiótica, la preparación de la piel con clorexidina. En relación a la analgesia, vemos que ellos nos sugieren analgesia epidural. Esto pues basados en que es una cirugía que implica línea media y también pues no hay muchas comparaciones con otro tipo de técnicas regionales, pero en general nos piden que hagamos técnicas regionales para disminuir el consumo de opioides. Hacer pues analgesia multimodal, ventilación mecánica protectora, monitorizar el gasto cardíaco. Aquí también es interesante que pues ellos no especifican con qué tipo de monitores. Sí, pues es monitoría transcardíaca o a partir de la curva pues de la onda de pulso, no especifican y hay publicaciones pues en ambos grupos sin una comparación. Prevención pues de la hipotermia, aunque vamos a ver que realmente uno de los problemas de esta cirugía es la hipertermia, mantener pues la normoglicemia. En relación a los fluidos, ya vamos a ver que es una cirugía que requiere una administración en alto volumen de fluidos y en lo posible es que el objetivo es que mantengamos al paciente pues normovolémico sin evitando la sobrecarga o la hipovolemia. El uso pues de ácido tranexámico profiláctico y la transfusión pues guiada pues de acuerdo al estado clínico de los pacientes y a los paraclínicos. Tampoco hay consenso si se debe hacer mediante tiempos de coagulación e INR o tromboelastometría. Y pues la extubación temprana en lo posible en la sala de cirugía. Este es un estudio en donde nos muestran, es un estudio observacional de 2014 a 2017, nos muestran los parámetros clínicos y hemodinámicos registrados en el transoperatorio y los 3 primeros días posoperatorios de pacientes llevados a cirugía de Sugar-Baker. El estudio se realizó pues con pacientes del Hospital Universitario de Son Espacios en Palma, España. En total fueron 92 pacientes. Ellos, por ejemplo, usaron Flotac Vigileo para la monitorización del gasto cardíaco. Entonces, ese es como el protocolo que ellos tenían en el hospital, lo que ellos buscaban. Entonces, se plantean una meta de diuresis, una temperatura pues nasofaringea de 36 grados, dieron analgesia epidural, tenían pues unas metas de presión media entre 60 y 80 milímetros de mercurio, de PVC superior a 5, y quiero pues como remitirme a esta parte de la terapia de fluidos. Vemos que ellos administraban un volumen importante, entre 10 a 12 mililitros kilo hora. ¿Por qué esta cantidad de fluidos? Porque pues la remoción de órganos es importante, el sangrado, la exposición de las vísceras y la evaporación pues que hay de los fluidos corporales y el tiempo de duración quirúrgica. Y ellos guiaban pues la terapia a partir de la variabilidad del volumen sistólico, buscando una variabilidad menor al 10%, de acuerdo pues a los valores de la variabilidad y el índice cardíaco. Buscaban también titular líquidos versus vasopresores, porque pues la hipertermia de la quimioterapia conlleva a vasoplegia y eso lo hace un poco pues más difícil, es un reto mayor porque pues uno dice, las resistencias están caídas por la hipertermia, ¿qué tanto le pongo de Nora para mejorar esas resistencias? ¿Qué tanto volumen le falta? Entonces, pues no es como tan sencilla la titulación. Y aquí estamos observando pues cómo fue el comportamiento del gasto cardíaco y la variación del volumen sistólico. C1, C2 y C3 hacen referencia a las fases de citorreducción, la fase inicial, el intermedio pues ya hacia la finalización.
H1, H2 y H3 hace referencia a la parte de la quimioterapia hipertérmica a los 15, 30 y 60 minutos. Entonces, pues, estamos viendo pues el comportamiento. Miren que hacia la quimioterapia hipertérmica el índice cardíaco aumenta porque la hipertermia genera un comportamiento hiperdinamico en el paciente. En relación al comportamiento pues de la temperatura y la frecuencia cardíaca, pues vemos que en la quimioterapia hipertérmica hay un incremento de ambas, pero la idea siempre es que pues la temperatura del paciente ojalá no supere los 39 grados centígrados. Estamos acá observando cómo fue el comportamiento del pH y pues el lactato. Aquí estamos observando pues la evolución de la glicemia. Porque hay variaciones en la glicemia porque los agentes quimioterapéuticos, muchos de ellos son disueltos en dextrosa al 5%, es como la solución que les da mayor estabilidad. Entonces, durante la quimioterapia hipertérmica, miren que ellos reportaron glucometrías de 350 hasta de 400 miligramos por decilitros. También observamos cómo fue el comportamiento del INR y de las plaquetas y que pues en general hay como una tendencia a la coagulopatía. ¿Por qué es importante esto? Porque son cosas que están en el intraoperatorio que nos van a llegar pues al posoperatorio inmediato y que tenemos que seguir manejando y monitorizando. Ellos reportaron pues como complicaciones, neutropenia, coagulopatía, lesión renal, infecciones respiratorias, infecciones intraperitoneales y trombosis. Entonces, el manejo posoperatorio de esta cirugía se hace en unidad de cuidados intensivos. Debemos monitorizar la función de los órganos, corregir la coagulopatía, manejar la vasodilatación, optimizar el estado de volumen, vigilar los electrolitos y la glicemia, prevenir las complicaciones tromboembólicas, prevenir y manejar el hilio y manejar el dolor. En relación a los fluidos, como les comentaba, pues en el intraoperatorio se administran altas cargas que han sido reportadas hasta de 20 mililitros kilo hora por las pérdidas que hay por el drenaje de la cisis, la extensión de la resección y la exposición de las vísceras. La idea es que en el posoperatorio hagamos pues una valoración juiciosa de esa esclerovolemia y titulemos pues la administración de fluidos y evitando la hipovolemia y también evitando la sobrecarga. El requerimiento transfusional de estos pacientes es alto, hasta el 50% requiere transfusión. Hay toxicidad pues intrínseca asociada a los agentes quimioterapéuticos usados, entre ellos pues los platinos como el cisplatino y el oxiplatino. El mayor problema de ellos es la nefrotoxicidad, pueden generar necrosis tubular aguda. Entonces pues debemos estar pendientes a cómo evoluciona esa parte, qué podemos hacer para ayudarlos, mantener la normovolemia, mantener pues las presiones de perfusión renal y evitar nefrotóxicos adicionales. También pueden generarse mielosupresión asociada a los platinos o reacciones de hipersensibilidad. La mitomicina C es la que con mayor frecuencia se asocia a mielosupresión. Ya vamos a ver que la administración profiláctica de factor estimulante de colonias no impactó el desenlace, pero quizás en pacientes con recuentos de neutrófilos inferiores a 500 por milímetro cúbico sí podría ayudar. También se ha asociado a neumonitis intersticial, manifestaciones gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, cardiomiopatía, síndrome hemolítico urémico. Las fluoropiramidinas tienen manifestaciones gastrointestinales como úlceras, mielosupresión, rash cutáneo, pueden tener neurotoxicidad con disfunción cognitiva y ataxia. Y las antraciclinas se asocian pues a mielosupresión, a mucositis y cardiomiopatía. Entonces de allí la importancia de saber qué agentes recibió el paciente. La lesión renal, entonces, como les decía, principalmente con los platinos, debemos mantener normovolemia, optimizar perfusión y evitar nefrotóxicos adicionales. En general se ha visto pues que dosis superiores a 240 miligramos de oxiplatino son altamente lesivas y la sugerencia es que las dosis sean inferiores a este valor. Y el tiosulfato de sodio puede conferir protección renal cuando se administran platinos. Esa es una publicación del año 2020, es un estudio prospectivo que se realizó entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017 y querían evaluar el impacto del tiosulfato de sodio en la prevención de la lesión renal por quimioterapia hipertérmica con cisplatino. ¿Qué hacían ellos?
administraban tiosulfato de sodio 9 miligramos por metro cuadrado previo a la quimioterapia hipertérmica y 12 miligramos por metro cuadrado al finalizarla. Acá estamos viendo pues como las características de los grupos que recibieron y no recibieron la administración de tiosulfato. En este grupo de pacientes, en total fueron 35 pacientes que no lo recibieron, 38 que sí lo recibieron, y vemos que el tipo de cáncer más prevalente en esta población estudiada fue el cáncer de ovario, seguido del cáncer gástrico y del mesotelioma peritoneal. Estos pues son los datos del intraoperatorio de cada uno de los grupos. No había diferencias estadísticamente significativas en el PCI, la duración del procedimiento, del HIPEC, ni la dosis pues del cisplatino. Vemos acá entonces los pacientes que desarrollaron lesión renal, cómo fue el comportamiento de la creatinina. Empezó a elevarse hacia el día, pues empezó a elevarse. Ellos definieron que la lesión renal era con recuentos de creatinina superiores a 1.5 miligramos por decilitro en pacientes que tenían creatinina pues normal basal, y vieron que las elevaciones se presentaron principalmente después del día 3 y se mantuvieron pues en días posteriores hasta el día 10, y llamativamente los pacientes que recibieron tiosulfato no presentaron persistencia de la elevación de la creatinina más allá del día 10. Entonces, pues es una de las consideraciones que se puede tener cuando se usan platinos. La coagulopatía se da por el consumo pues, de los factores de coagulación y la dilución por los altos volúmenes que se administran. Hay mayor incidencia en pacientes con tumores primarios del peritoneo, en quienes se les hace capsulectomía hepática o en tiempos quirúrgicos prolongados. Se sugiere que se hagan test de coagulación cada 2 a 4 horas. No está pues como estandarizado si deben ser tiempos o si debe ser trombolastograma o tromboelastometría, pues eso es como de acuerdo a cada centro lo que definen. La idea es reconocer tempranamente esas alteraciones y tratarlas. Es frecuente encontrar deficiencias adquiridas del fibrinógeno y en general pues se debe usar el ácido tranexámico de forma profiláctica como antifibrinolítico. La mielosupresión, como les decía, más común con la mitomicina C. Se ha visto que pues esta mielosupresión es dependiente de la dosis. Se ha visto que con dosis fijas de 40 miligramos la incidencia de leucopenia es del 7%, de neutropenia del 4.5%, con dosis calculadas de 35 miligramos por metro cuadrado, la incidencia es hasta del 29%. Como les decía, la administración de factores estimulantes de colonias de forma profiláctica de colonias de granulocitos no disminuye la incidencia de leucopenia, se puede pues usar ya cuando los recuentos son menores a 500. La hiperglicemia por el transportador que pues se usa para los agentes quimioterapéuticos. Hay que tener presente que la dextrosa, aparte de proveer azúcar, es un líquido hipotónico, entonces puede generar hiponatremia dilucional, diuresis osmótica e incluso edema cerebral. Entonces hay que tener en cuenta eso. La hipertermia, como les decía, la idea es que la temperatura esté menor a 39 grados centígrados. Para eso podemos usar diferentes estrategias de enfriamiento, como la administración de fluidos fríos, o usar mantas convectivas o técnicas de conducción. Dado el alto nivel de dolor que presentan estos pacientes, debemos usar estrategias multimodales con técnicas regionales, que puede ser analgesia peridural o pues otro tipo de bloqueos que considera el grupo de anestesia. Hay grupos que dejan pues opioide intratecal, se puede usar además paracetamol, ketamina, lidocaína, gabapentina. Los AINES, hay que tener cuidado con los AINES, como vemos estos pacientes tienen un alto riesgo de lesión renal y pues sumarle un AINE que altere la perfusión renal o que pueda generar una nefritis tubulointersticial pues es un riesgo. En relación a la movilización, la idea es que la movilización sea una movilización temprana. ¿Por qué? Porque el reposo en cama se asocia a complicaciones pulmonares, pérdida de fuerza muscular, complicaciones tromboembólicas y resistencia a la insulina. ¿Qué factores se asocian a inmovilidad? Una estancia prolongada en UCI, la administración de fluidos endovenosos de forma continua, la persistencia y la multiplicidad por los drenajes intraperitoneales y el uso de sonda urinaria. La idea es que en los primeros 2 días posoperatorio el paciente haga alrededor de 2 horas de actividad física y en los días posteriores, pues de acuerdo pues al estado clínico, ¿no? También se va a definir es que sea al menos 6 horas.
El hilio posoperatorio en esta cirugía es altamente prevalente por la manipulación intestinal, la lisis de adherencia, las recesiones intestinales, la cantidad de fluidos administrados, la hipertermia y la quimioterapia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se sugiere que la sonda nasogástrica no se use de rutina, porque aparte de aumentar el hilio, se asocia a fiebre, atelectasias, neumonía y retrasa el tiempo a la primera ingesta. En general, se prefiere que la sonda se use solo en caso pues, de que haya clínicamente evidencia del hilio. Y se ha visto que pues, este como retraso en la colocación de la sonda en pacientes con hilio importante no prolonga la estancia hospitalaria. ¿Qué podemos hacer para prevenir el hilio? Entonces, un adecuado control analgésico, una alimentación temprana, promover que el paciente camine. Se habla de otras intervenciones como el consumo de café y goma de mascar, y en cuanto a los medicamentos, los que tienen mayor evidencia son el albimopan y la metilnaltrexona. La eritromicina, neostigmina, metoclopramida y cisaprida pues tienen menor nivel de evidencia. La sonda urinaria, entonces la idea es retirarla si es posible después de las primeras 48 horas de la cirugía, entonces más o menos hacia el inicio del día 3. ¿Por qué? Porque el uso prolongado se asocia a infecciones del tracto urinario. No es necesario, pues, digamos que el catéter peridural sea retirado antes de la sonda urinaria, se puede retirar antes de la sonda urinaria. Sabemos que la analgesia peridural podría asociarse a retención, pero no es una condición, pues, sine qua non para retirar la sonda urinaria. En relación a la nutrición, entonces el estado nutricional preoperatorio predice la estancia hospitalaria, complicaciones infecciosas y la sobrevida de los pacientes. La idea es que desde una semana antes el paciente ingiere una dieta baja en residuo, que el día antes consuma bebidas glucosadas y que en el día posoperatorio 1 y 2, pues es pues una recomendación que aparece en la guía ERAS. Acá está pues como la cita de la cual ellos las traen. Ojalá que inicien líquidos en el posoperatorio día 1 y día 2, y dieta blanda en el día 3 a 5, posteriormente dieta usual. Igual eso va a depender pues de lo que se realizó en cirugía y es algo que se acuerda con el cirujano claramente. Que se ha visto que el soporte nutricional disminuye la estancia hospitalaria, las complicaciones infecciosas y disminuye la mortalidad. Otro aspecto importante, la profilaxis de tromboembolismo. Entonces, estas cirugías citorreductivas sin tromboprofilaxis pueden presentar eventos venosos trombóticos del 30 hasta el 50% de los pacientes. E incluso con tromboprofilaxis, la incidencia varía del 0 al 13% y del TEP es una incidencia del 4.4%. ¿Qué podemos hacer entonces? Compresión neumática intermitente en las primeras horas, que de pronto el paciente no se está movilizando tanto y que todavía no podemos empezar tromboprofilaxis farmacológica, y al inicio pues de la tromboprofilaxis farmacológica, pues en lo posible 24 horas después del procedimiento si no hay una evidencia clínica de sangrado. Estas pues son las recomendaciones ERAS, ya es como una agrupación de lo que ya hemos hablado. Y aquí pues quería como resaltarles como el impacto y la importancia de protocolizar los manejos. Entonces, básicamente ERAS empezó una agrupación de hospitales universitarios de Edimburgo, del Instituto Karolinska, de la Universidad de Copenhague, pues ellos han propuesto diferentes protocolos, como el primero que se propuso fue para cirugía de colon y recto, y implica condiciones de manejo preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, y se ha visto que disminuye la tasa de readmisión hospitalaria, las complicaciones y costos de atención. En cáncer de colon específicamente mejoró la sobrevida libre de cáncer a los 5 años, la implementación de estos protocolos. En estos pacientes la readmisión hospitalaria 30 días es del 15%, 90 días del 91%, usualmente es por dolor, colecciones, desnutrición u obstrucción intestinal. Como conclusiones, esto de la cirugía citorreductora y la quimioterapia hipertérmica es una alternativa de manejo en pacientes con tumores primarios del peritoneo o metástasis peritoneal aislada. Es un procedimiento complejo y con alto riesgo de morbilidad y mortalidad posoperatoria. Se ha visto que la estandarización del cuidado a cargo de un equipo multidisciplinario mejora los desenlaces clínicos de los pacientes. La experiencia acumulada de los centros de atención se asocia a menores tasas de morbilidad y mortalidad.
y gran parte pues de la evidencia que nos sugieren las guías es recomendar el cuidado postoperatorio de otras intervenciones porque pues las publicaciones específicas para estas intervenciones, de estudios aleatorizados y demás, pues no son muy altas. Bueno, eso es lo que les quería compartir, principalmente porque, pues, hablando con el doctor Alejandro Munera, que es el cirujano oncólogo de la institución, pues nos comentaba que uno de los objetivos es a futuro, pues, realizar esta intervención en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Entonces, es resaltar la importancia de conocerla y de generar protocolos para el manejo. No sé si tienen de pronto, pues, inquietudes o aportes. Bueno, muy bien. Kate, muy bien, felicitaciones, una excelente presentación. Abrimos entonces la posibilidad de intervenciones, preguntas, antes de la intervención de las personas que levanten la mano. Quisiera saber si el doctor Alejandro Munera tiene algún comentario antes de seguir con los demás. Leo, comentarios. Muy buenos días para todos, doctora Caterine, felicitaciones, hizo una excelente revisión. Me parece que abordó pues el tema desde todos los tópicos, desde la epidemiología del cáncer hasta el manejo pues del paciente. Yo creo que cualquiera pues que haya asistido a esta presentación queda pues como muy empapado de lo que se trata la cirugía de citorreducción. El primer comentario que yo quiero hacer, digamos aprovechando que estamos pues con todo el personal de cuidado intensivo, es que un paciente de cáncer que se lleva a este tipo de cirugía es un paciente que siempre el equipo quirúrgico ha considerado que es una intención curativa, ¿cierto? Son pacientes que todo lo que se les está haciendo es una intención curativa, independiente de que su estado oncológico sea clasificado como un estadio 4 de la enfermedad. Entonces, los estados metastásicos en peritoneo, con el advenimiento de este tipo de cirugías y este manejo local, son pacientes que si uno los logra dejar con una resección CC0, como lo dijo la doctora, es un paciente que puede tener una supervivencia muy buena a 5 años y que en algunos casos los pacientes quedan curados de la enfermedad. Entonces, por eso se les lucha, por eso se les trabaja, por eso nos metemos, digamos, en este proceso tan complejo de estos pacientes, pero que sin duda es un paciente que tiene toda la intención curativa y no se debe, pues, como limitar los esfuerzos terapéuticos en estos pacientes. Lo segundo, digamos, que es importante en este caso, es que el paciente verdaderamente cumpla los requisitos. Son cirugías que implican demasiada logística, demasiado tiempo del personal de todos los grupos, con un costo muy alto pues para el sistema de salud. Entonces, digamos que en este tipo de procedimientos, elegir el paciente equivocado, por cualquiera que sea la motivación, generalmente nos va a llevar pues a un fracaso terapéutico, a la muerte del paciente o a complicaciones severas. Entonces, algunas veces forzadamente quisiéramos meter pacientes dentro del protocolo, ¿cierto? Es que uno dice, no, es que es el papá de uno de los compañeros del grupo de tal cosa y tiene 72 años, pero está súper bien, ¿cierto? Ahora, la edad pues no va siendo como un límite ya, sino más bien la clase funcional, pero sí está como muy claro que pacientes mayores de 70 años hay que considerarlos pues como de una manera muy, muy juiciosa si verdaderamente justifica someterlos a este tipo de procedimientos tan grandes. Entonces, nunca acomodar al paciente, ni en edad, ni en clase funcional, y muchísimo menos en PCI. El PCI, que es el índice de carcinomatosis peritoneal que la doctora mencionaba, pues ha venido, digamos, evolucionando de acuerdo a los tipos histológicos de los tumores. No es lo mismo la cirugía citorreductora para el pseudomixoma peritoneal, donde se acepta que el paciente tenga un PCI de 39, ¿cierto? O para un cáncer de colon, que PCI empezamos con 24, ¿cierto? Ya los grupos internacionales están trabajando con PCIs de 20 máximo, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? La mayoría de los grupos están tolerando PCIs hasta de 16. ¿Por qué? Porque los PCIs muy altos de cáncer de colon, pues también están dando malos resultados, recaídas tempranas,
progresión de la enfermedad o morbilidad, pues comorbilidad severa, pero morbilidad o inmortalidad severa en el posoperatorio de los pacientes. Entonces, esos PCIs se han venido bajando. El cáncer gástrico, la verdad es que no hay mucha experiencia en el mundo, apenas hay unos estudios, digamos, que están pues dando resultados de los beneficios que puedan tener. Entonces, por ejemplo, en cáncer gástrico la histología es súper importante. Si es un cáncer gástrico con células en anillo de sello, no es un muy buen candidato para llevarlo, sin importar el PCI que tenga, ¿cierto? Todos estos pacientes se les da neoadyuvancia antes de someterlos a cirugía, como para darles el chance de conocer cuál es su respuesta biológica. Si un paciente de estos progresa durante la neoadyuvancia, pues sin duda es un paciente que no es candidato a llevarlo a someterlo a una cirugía de citorreducción peritoneal. Entonces, conocer el comportamiento biológico del tumor es muy, muy importante. En cáncer gástrico, el PCI mayor es 10 de PCI, y la mayoría de los grupos hoy tienden a PCI de 7, máximo 7 de PCI. Entonces, son pacientes que tienen un compromiso mínimo del peritoneo, para que tengan, digamos, un resultado, pues, bueno. Ahora, no tenemos muchísima experiencia en cáncer gástrico. Yo pertenezco al grupo de peritoneo de la Clínica Medellín en este momento. Nosotros llevamos 8 casos, hemos hecho solamente un caso de cáncer gástrico. Entonces, digamos que todavía no podemos hablar, pues, como de experiencia en ese campo. Entonces, es muy importante saber frente a qué tipo de histología estamos para definir si el paciente es candidato o no. Y todo lo que la doctora hizo énfasis en cuanto al protocolo de ERAS es, digamos, lo que más puede ofrecer beneficios en la recuperación temprana de estos pacientes, porque nosotros tendemos a ser demasiado conservadores con estos pacientes. Todavía manejamos la idea de que el inicio de la vía oral temprana puede tener, digamos, repercusiones en las anastomosis, ¿cierto? O en la mala evolución de los pacientes, y eso la verdad ERAS ya lo demostró, que uno puede iniciar vía oral al otro día o a las 12 horas posoperatorias de los pacientes. El uso de catéteres y sondas, mientras más rápido se quiten, mejor es la evolución de los pacientes, mientras más temprano se movilicen, va a ser muchísimo mejor. Menor el riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, todo eso que la doctora mostró, sin duda es lo que está dando mejores resultados ahora en los pacientes con citorreducción y HIPEC. No lo digo como concepto propio, sino de lo que he escuchado en el proceso de formación del grupo de peritoneo de la Clínica Medellín, los anestesiólogos y los intensivistas, es el compromiso hemodinámico de estos pacientes. La tendencia desde anestesia al cuidado intensivo es mantenerlos normovolémicos, y más o menos el concepto, pues, digamos, jocoso que escucha uno es que el anestesiólogo y el intensivista tienen que perseguir al paciente. O sea, el paciente tiene una pérdida de líquido tan exagerada que siempre ustedes estarán persiguiendo al paciente, nunca van nunca van a alcanzar a ir adelante de él por las pérdidas que tienen estos pacientes durante el procedimiento quirúrgico y en el posoperatorio. Esos es básicamente mis comentarios. Muy bien, Alejo, muchísimas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la profesora Mercedes, que tiene la mano levantada, yo quisiera decir algo que me queda después de la exposición de Katy. A ver, cuidado intensivo cada vez más se supraespecializa. Es normal que uno vaya, por ejemplo, a revisar la literatura sobre cosas supraespecializadas como neurocrítico, cardiocrítico, trasplantes y eso. Y eso está ligado a los mejores resultados incluso de la cirugía. Mirando lo que expone Kate, aparte de lo que dice Alejo de los protocolos ERAS, veo que buena parte de lo que se está construyendo con los oncólogos es un estándar de manejo posoperatorio que es bastante complejo, incluyendo, por ejemplo, el seguimiento de lo que está diciendo Alejo, que dicen los intensivistas, hacerle persecución al paciente, recuperación en todos los sentidos, hemodinámica, de función renal, de función gastrointestinal, recuperación de toda su función metabólica, evitar las complicaciones. Creo, simplemente para terminar, lo que quiero decir con este preámbulo es que se necesita que la gente vaya y se especialice, se superespecialice en centros de alta demanda, centros expertos en el mundo,
y traiga ese conocimiento y así nosotros aprendemos de estas cosas, porque definitivamente incluso lo acepto con los programas de formación que tenemos en este momento, no hay suficiente conocimiento para generar centros de excelencia, perdón, en patología oncológica. Yo no sé si Alejo comparte eso conmigo, pero esa es la impresión que a mí me queda. Adelante, Merce, por favor. Bueno, pues primero que todo unirme al doctor Alejandro y al doctor Ateortúa en la felicitación a Kate por su impecable presentación como siempre. Lo segundo, ahora sí haciendo de abogado del diablo, aquí tuvimos un caso que lamentablemente el desenlace no fue el que queríamos, a pesar de que hicimos una gran preparación preoperatoria y tuvimos incluso un protocolo y una lista de chequeo para la paciente. Yo quisiera preguntarle a Kate qué vivió esa paciente o qué sufrió esa paciente conmigo, qué podría cambiar ahora en cuanto a traer la paciente intubada, en cuanto a cómo monitorizar el manejo de volumen de la paciente. Sabemos que el primer desenlace no deseado con ella fue una infección de torrente sanguíneo asociada a dispositivo casi que inmediata, ¿cierto? Sabemos que el otro desenlace no deseable fue que hubo que reintubarla 2 veces y en la segunda reintubación las lamentablemente no salieron bien y la paciente falleció en un paro durante la intubación. Sabemos que la paciente, pues lamentablemente no pudo seguirse los lineamientos del protocolo ERAS con ella porque pues llegó intubada, se estuvo al otro día, esa noche hizo un shock, en fin. Yo quisiera saber cómo propondrías hoy, después de esa ingrata experiencia, manejar a la paciente desde el punto de vista de la volemia. ¿Cómo propondrías manejarla desde el punto de vista de la coagulación? ¿Y qué cosas, si hoy estuviéramos en ese contexto, propondrías cambiar o protocolizar de manera diferente para ella? Te voy a responder yo, Merce. Se va a ir para el Anderson a aprender a manejar estos pacientes. Bueno, profe, pues... Perdón un segundo, Kate, perdón un segundo. Más que el MD Anderson, yo creo que hay cosas por mejorar que no dependen solo de cuidado intensivo. Pues o sí de cuidado intensivo, pero no solo de los médicos de cuidado intensivo. Es increíble que un paciente a 24 horas de ponerle un catéter tenga una infección de torrente sanguíneo asociada a un catéter, por ejemplo. Bueno, profe, sí, en ese caso en particular, yo creo que la complicación, pues evidentemente que llevó al fallecimiento de la paciente fueron complicaciones de origen infeccioso, que pues están descritos dentro de las complicaciones que sufren estos pacientes. La paciente pues era una paciente esplenectomizada, eso la conlleva pues a un estado también de inmunosupresión particular. Si llama la atención una infección tan temprana, uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué pasó con la asepsia, la antisepsia durante la colocación del catéter? ¿Qué pasó con la manipulación del catéter? Ahí pues como que se haría pues como una vigilancia como en esa parte del proceso. Yo recuerdo pues muy bien que nosotros la seguimos a ella con tromboelastometría, problemas así como de coagulopatía y sangrado no tuvimos, la mantuvimos normoglicémica, la extubación pues sí no fue como en las primeras 6 horas, pero ella de su parte pulmonar iba bien. De hecho, ella tuvo unos días muy buenos y cuando hacía pues, hizo como 2 infecciones, creo que la última vez que se deterioró también ella se iba para piso y la impresión fue que nuevamente hizo alguna bacteremia, el único dispositivo que le quedaba un Majorcar, pero cuando las hacía pues se deterioraba rápidamente. Entonces, pues yo creo que el aprendizaje es eso, como con ella específicamente el cuidado de los catéteres, quizá, no sé si alguna
posibilidad sería que solo la jefe manipulara ese catéter, que no todo pues el personal tuviese la posibilidad de manipularlo y poner medicamentos por allí como para disminuir ese riesgo y tener una asepsia y una antisepsia pues, pues sí, como impecable antes de la colocación. Eso pues como de aprendizaje con la paciente. Y yo creo que definitivamente el hecho de que hayan más casos pues mejorará también la atención pues integral y los desenlaces. Entonces, también parece importante, por ejemplo, que todos los pacientes vayan, por ejemplo, a la UCI médico-quirúrgica, que todo el equipo se familiarice, que pues haya como si un poco esas UCIs especializadas y que no, pues donde el intensivista, pero además enfermería, terapia física, nutrición, todos estén familiarizados con el manejo de este tipo de pacientes. Sí, cosa que no se ha hecho porque inclusive acabamos de llegar a un acuerdo con eso. Los pacientes oncológicos llegaron a médico-quirúrgica y los hematológicos a UCI cardio. Sin embargo, finalizando la semana pasada, llegó un muchachito hematológico y habían camas en la UCI cardio y no. Desde el centro de regulación definitivamente no, digamos que no penetra ese mensaje de tratar de especializar y los acuerdos a los que llegamos, porque allá los mandan definitivamente donde yo. El doctor Rafael, adelante Rafa, por favor. Buenos días. Bueno, ante todo, Kate, te felicito. No es una frase de cajón, es una presentación en serio muy bien concatenada y con una muy buen soporte. Así que felicitaciones. Dicho de otra forma, lo siguiente que quería comentar contigo, Kate, y aprovechando que está el doctor Muner acá todavía y pues todo el grupo de cirugía, o bueno, de intensivos al menos, es que estos pacientes no son muy diferentes a otras áreas donde uno quiere conseguir buenos resultados y eventualmente la conformación de un grupo, no sé pues, si quiera entrar intensivo, pero al menos un grupo donde se haga un staff funcional de los pacientes y donde se planee desde antes de la cirugía cómo va a ser el pre, intra y postoperatorio del paciente o la estrategia para poder llevar a este paciente el mejor resultado posible, debería ser una recomendación que ojalá se tomara en cuenta, porque no es simplemente recibir un sugar baker y recibirlo, porque no todos van a llegar en las mismas condiciones, como muy bien lo explicaba el doctor Munera, empezando desde el tipo de cáncer que tiene de base y el estado nutricional en el que llega ese paciente, las comorbilidades que llegan a ese paciente te van a advertir más o menos qué es lo que tú vas a esperar en el posoperatorio. Lamentablemente, uno lo que nota muchas veces es que cuando surgen las complicaciones, a veces se va más la pelea hacia quién tiene la culpa, y eso no se trata de eso, y ojalá no lleguemos a ese punto y ojalá hagamos un grupo que en realidad llegue a tener muy buenos desenlaces, pero muchas de las cosas que pasan en el postoperatorio del sugar baker ya uno sabía que iban a pasar. En otro lugar donde pues hacemos sugar baker mensual y donde tengo la oportunidad, semanal, y tengo la oportunidad de trabajar, uno lo que se da cuenta es que cuando echa para atrás uno encuentra el por qué pasaron las cosas, y eso sería bueno planearlo desde un principio para evitar que sucedan. Entonces, el estado nutricional es muy importante, obviamente respetando el trabajo de los cirujanos. Yo no soy cirujano, pero la elección del paciente es fundamental, y eso uno lo percibe desde el cuidado crítico cuando recibe al paciente. Y las otras cosas es de pronto adherirnos muy bien o un poco más al menos a guías como las que tú mencionaste y las que el doctor Munera también menciona, que hemos sido un poco conservadores y de pronto no tan adheridos a ellas como el protocolo era. Y lo que uno percibe es que a pesar de que está escrito, a pesar de que la gente habla tanto de él, no se sigue tanto. De hecho, bueno, tú mencionabas algunos tiempos con la alimentación y me da la impresión que de pronto en el protocolo son incluso un poquito más agresivos, y ahí sí sería bueno siempre conversarlo con el grupo quirúrgico, pero más que entonces la alimentación y todo lo que ya he mencionado, llegamos a un punto, así tú hagas una excelente estrategia de tromboprofilaxis en tus pacientes, estos pacientes van a tener hasta un 4% y incluso creo que llega hasta un 6% en series que van a 90 días de tromboembolismo pulmonar, así tú establezcas una buena estrategia de tromboprofilaxis. ¿Qué quiere decir eso? Que así hagas todo bien, vas a tener tromboembolismo pulmonar o complicaciones tromboembólicas profundas, ¿cierto? Entonces, llama la atención que hay incluso instituciones en nuestro país donde consideran al menos el filtro de vena cava preoperatorio como una estrategia. No estoy diciendo que se tenga que hacer porque las guías nunca lo he encontrado, pero es como para contextualizarte, Kate,
de a dónde llega la preocupación por las complicaciones embólicas, ¿cierto? Y las guías, algunas incluso recomiendan iniciar, entre esas, si mal no estoy, la de la Sociedad Americana de Oncología, recomiendan iniciar la tromboprofilaxis farmacológica prequirúrgica. Otros advierten el riesgo de sangrado de esta cirugía por ser una cirugía grande, larga, más por su duración que por otras características, pero en términos generales, cirugía oncológica mayor, algunos recomiendan la tromboprofilaxis prequirúrgica. Y si no la va a hacer prequirúrgica, los más conservadores advierten iniciarla antes de las primeras 24 horas. Entonces la pregunta es por qué muchas veces en nuestro medio nos quedamos con tromboprofilaxis a las 24 a las 48 horas, sabiendo que uno de los mayores riesgos es el de las complicaciones embólicas. Entonces, cuando sucede, la duda es por qué no se inició, pero hay que contextualizar todo, ¿cierto? Si todo salió bien, la tromboprofilaxis debería ser algo que discutiéramos en el posoperatorio inmediato con los cirujanos. Si ellos se sienten tranquilos y nosotros sabemos que esa es una de las mayores complicaciones, pues no esperar y definir eso, porque es uno de los aspectos donde también nos salimos un poquito o corremos un poquito la barrera de las recomendaciones, y si la vamos a correr, pues entonces tener en cuenta que eso puede pasar. Con respecto a la movilización temprana y el hilio, te cuento que una de las cosas que pues ahí siempre está, y tú como anestesióloga de pronto lo manejas incluso mejor que yo, es el de la analgesia epidural, que se recomienda incluso que sea una analgesia en una combinación de opioides de acción corta con un predominio de anestésicos locales para prevenir el hilio, pero que por otro lado no la juega en contra con la movilización temprana del paciente. Y lo que te puedo decir desde mi corta experiencia es que estos pacientes a las 24 horas generalmente les va muy bien con respecto al control del dolor, y entre 24 y 36, máximo 48 horas estamos logrando el retiro de este catéter y de desinvadir al paciente generalmente, y podemos empezar la movilización temprana de estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos así, o nos vamos muy del lado de los opioides de acción larga, entonces empieza el hilio a molestar, y en serio que sí se nos vuelve una complicación en un paciente después de estos postoperatorio. No, Kate, reitero mis felicitaciones y ojalá si este proyecto arranca tenga los mejores resultados. Muy bien, Rafa, excelentes observaciones, muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando sin cortos de tiempo ya. Le voy a dar el paso al doctor Marrugo. Por favor, les pido que sea muy corto, pero antes del doctor Marrugo, la doctora Mercedes desde hace rato escribió dos cosas a ti, Kate, para que le responda. Ella pregunta que si le manejarías el volumen con una estrategia diferente, que no fuera la presión de enclavamiento, y qué tal las mediciones mínimamente invasivas del gasto, que tal vez, ¿qué opinas? Bueno, respecto a la monitorización del gasto, vemos que la evidencia no es clara. Creo que está abierto el micrófono. La evidencia pues no es suficiente como para dar una recomendación en ese contexto basada en la evidencia para Sugar Baker. Sin embargo, pues extrapolando de otros contextos que hemos visto, que la monitorización del gasto, por ejemplo, con el análisis del contorno de la onda de pulso, por ejemplo, en ese estudio que vimos del FlowTrack, tiene unas limitaciones. Dentro de las limitaciones que tiene es que el paciente esté en arritmia. También está el hecho de que el paciente esté fuera de una ventilación controlada. Entonces, eso sería útil, por ejemplo, en el intraoperatorio, que estamos controlando del todo la ventilación, pero en el posoperatorio podemos pues ya tener el paciente en ventilación espontánea y ya no sería una herramienta fiable. Incluso la vasoplegia generada por la hipertermia también puede alterar las mediciones de variación del volumen sistólico. Entonces, yo creo que Dale ahí, Kate. No, profe, ahí lo escuchamos a usted. ¿Hola? No sé. Ahí sí. Hola, ya, qué pena. Listo. Entonces, si bien no, mi apreciación pues no es basada en la evidencia, yo preferiría en estos pacientes continuar con la monitoría con Swan-Ganz, que es la más fiable. Sabemos que hay unas complicaciones asociadas a la inserción, pero que también tenemos unas posibilidades para disminuir esas complicaciones, pero es lo que más se acercaría, por lo menos para el intraoperatorio y el posoperatorio inmediato. Ya cuando vemos que a las 24 horas, 48 horas, pues ya todo va muy bien, ya pues desinvadir tempranamente, pero para esas primeras horas que son tan decisivas y con tanta variabilidad, creo que yo me iría con un Swan-Ganz.
No sé de pronto qué están realizando, por ejemplo, en la Clínica Medellín o Rafa, que tiene también experiencia en el asunto, cómo monitorizan el gasto cardíaco y cómo les ha ido con eso. Sí, Yo vale la entiendo pena que en la discutirlo. clínica Medellín lo siguen con PIC, ¿Lo siguen con qué? ¿Con PIC, Alejo? con Pico. Un Con monitor se PIC. llama Pico. Sí. Vale la pena. Nosotros, como vamos a empezar nuestros talleres de Swan Gans a partir del mes de abril, podríamos empezar también a discutir, por ejemplo, cómo manejar los pacientes de oncología, y podríamos invitar a alguien de la Anderson a ver que nos diga cómo lo manejan ellos y discutir con ellos. Pero muy buena la pregunta de Mercedes. Bueno, nos quedamos sin tiempo, entonces por favor 2 intervenciones corticas que ya no son las últimas que quedan. Primero el doctor Alberto Marrugo y luego Antonio Aparicio. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Bueno, me uno a las felicitaciones a la doctora Caterine Villamizar por tan excelente presentación y disertación. Al igual que ya creo que lo complementado por el doctor Múnera y los que han intervenido en el manejo, yo creo que está muy bien establecido, con algunas dudas, pero pequeñas. Pero un aspecto que hay que resaltar es el aspecto humanización. Desafortunadamente no pudimos llevar a cabo la apertura de la UCI hemato-oncológica, que yo creo que sí es importante, aunque todos los pacientes deben llevar un manejo humanizado, pero hay unos grupos de pacientes y familiares que tienen mayor labilidad. Y créanme que si seguimos los lineamientos del proyecto UCI, estos pacientes tendrían un manejo más adecuado. Comunicación entre los diferentes grupos que intervienen, desde cirujanos, hemato-oncólogos, intensivistas, etcétera, etcétera. Bienestar del paciente, hay que mirar el bienestar del paciente con una infraestructura humanizada, ¿ya? Los cuidados al final de vida cuando el paciente esté en esas condiciones y el síndrome post-cuidados intensivos. Es decir, indudablemente que nos hace falta humanizar más el manejo de estos pacientes que en ningún momento se mencionan en las diferentes guías. No, profe, rapidito. Yo creo que hay varias cosas para rescatar. Felicitaciones a Kate de nuevo, pues ya todo el mundo la ha felicitado, pero felicitaciones nuevamente. Cosas para rescatar. Desde la parte preoperatoria, yo creo que el paciente hay que llevarlo en el mejor momento. Yo sé que no es a veces fácil porque a veces el paciente está en un límite de tiempo en el que si no se hace ya, prácticamente no se puede meter a la cirugía. Entonces, es una lucha contra el tiempo, como toda la cirugía oncológica, y eso hablaremos todo este mes y el otro mes también, de que toda la cirugía y que todos los procedimientos oncológicos son una lucha contra el tiempo. La segunda cosa es que hay que llevarlo lo mejor nutrido y lo mejor repletado desde todo tipo, pues, para poder lograr el mejor resultado. Pero dentro de la parte intraoperatoria, yo creo que hay que ser estrictos en qué vamos a hacer y qué no. Y eso en plan de que lo piensan montar aquí en la institución. Yo creo que cosas como desde la monitoría hasta los accesos, hasta una cosa tan sencilla como qué tipo de anestesia se va a utilizar, y de eso podríamos discutir importantemente, darle anestesia total intravenosa versus sevoflurane, no utilizar benzodiazepinas y muchas de las cosas que han demostrado, aunque poco evidencia, pero mucha claridad en el mundo de los sitios oncológicos, donde dicen que no se debería utilizar sevoflurane y estas cosas y opiáceos en las cirugías oncológicas. Entonces, ir pensando en resolver eso y también en la estancia en UCI de cómo manejarlos cuando vienen intubados, cuál es el plan de reanimación con líquidos, qué monitoría le vamos a dar en la unidad de cuidados intensivos para guiar y para perseguirlos, porque como dice el doctor Múnera, esto es una perseguidera de paciente impresionante. Yo creo que fue muy clara, Kate. Yo creo que para montar el proyecto y para montar el trabajo aquí en la institución hay que afinar muchas cosas de lo microoperativo, pero pues en gran ejemplo, Kate fue muy clara en lo que dijo y en lo que nos mostró para poder desarrollar el paciente y llevarlo a un éxito completo.
Ok, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Este ejercicio creo que está siendo muy constructivo para todos. Ojalá salga de esto un consenso muy específico y un checklist de tal manera que miremos después de algunos cambios para hacer cómo van a ser esos resultados posteriormente. Nos vemos el próximo jueves. No se les olvide que todo este mes y el próximo vamos a estar hablando de hemato-oncología. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Un feliz día.